No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Estamos de regreso ya en Tarea de Tecnología y el yoga es nuestro protagonista en este capítulo. Queremos conocer un poco más sobre su práctica, cuáles son las más recomendables, por ejemplo, disciplinas para practicar en la casa, qué se necesita para hacerlo de una forma segura. Todas estas preguntas las vamos a responder junto a nuestro invitado del día de hoy. Él es Cristian Sangüesa de la Roa, director de la Asociación Chilena de Profesores de Yoga y también magíster en Desarrollo Humano. Cristian, buenas tardes. Bienvenido a Tarea de Tecnología esta tarde. Buenas tardes, Nicolás. Gracias por la invitación. Así que espero que tengamos una jornada agradable para poder ayudar a las personas que nos escuchan, que nos están viendo, en su práctica, en su casa, para los que ya practican y para los que quieren animarse a practicar por primera vez. Claro, Cristian, porque se habla de que hay un auge respecto a la práctica del yoga durante la crisis sanitaria. Muchos la consideran quizás como una de las pocas actividades que pueden desarrollar para mantenerse físicamente activos en el hogar. Pero antes de comenzar a hablar de esto, quiero saber un poco sobre la Asociación Chilena de Profesores de Yoga. ¿Cuántos profesionales componen esta asociación? Y si, por ejemplo, abarcan todas las disciplinas del yoga que conocemos popularmente, o son solo algunas más demandadas o más específicas. Perfecto, Nicolás. Es interesante contarle a las personas que la asociación nació más o menos en 2014, se gestó la idea de generar una institución que pudiera agrupar a todos los docentes. Nosotros llamamos docentes tanto a los instructores como a los profesores de yoga, que son los trabajadores de esta disciplina. Se fue gestando en asociación con profesores de varias ciudades hasta que logramos llegar a un acuerdo para poder conformarla. Entonces la asociación a la actualidad cuenta con más o menos 1000 personas, 1000 docentes a lo largo de todo Chile que se han registrado y participan tanto en los talleres como en las formaciones, etcétera, o buscando también asesoría. Nosotros no solamente agrupamos a docentes de yoga, sino que también damos asesorías a personas que están buscando estudiar yoga, como también a docentes de yoga que han salido de instituciones y no saben qué hacer luego de que ya empiezan a trabajar, como por ejemplo, iniciar actividad en el servicio de puesto interno, o cómo conformar su propio emprendimiento, etcétera. Entonces, en la actualidad estamos cumpliendo varias funciones, no solamente agrupar a los docentes para poder orientarlo en su práctica, sino que también asesoría en cómo comenzar a trabajar de una manera formal para poder entregar un servicio de calidad. Esto a lo largo del país, Cristian, ¿verdad? Exacto. En la actualidad tenemos representantes en todas las regiones del país. Perfecto, entonces ya tienen un panorama más o menos bien grande de lo que está pasando en nuestro país respecto a la práctica del yoga en este momento. Pero ustedes como asociación, ¿han notado de verdad esta supuesta mayor demanda por el yoga en comparación a antes de la pandemia y después de la pandemia? ¿Se ha visto un mayor interés por parte de los chilenos y las chilenas en practicar esta disciplina o no es tan así? Perfecto, Nicolás. Nosotros desde la asociación lo hemos visto desde varias aristas, este fenómeno por practicar yoga, dado que, como te comentaba anteriormente, eh, estamos cumpliendo varias funciones con respecto a personas que quieren estudiar, personas que solo practican, personas que ya estudiaron y quieren aprender a trabajar, y personas que ya estudiaron, están trabajando y además se quieren capacitar. Entonces, el fenómeno que hemos experimentado nosotros como asociación, que no se había experimentado antes, es que desde que empezó la pandemia, nuestro correo está lleno de preguntas por parte de personas que quieren comenzar a practicar para verificar si el docente con el cual están hablando para empezar las clases está certificado, está registrado, etcétera. Eh, Preguntas de los mismos docentes de yoga que quieren tener su registro para poder mostrarle a sus futuros alumnos que tienen un respaldo. Y también las preguntas de los docentes en cómo capacitarse para dar buenas clases virtuales. ¿Por qué? Porque los docentes de yoga hasta el momento estábamos acostumbrados a dar clases presenciales.
en nuestra sala, en una sala arrendada, o incluso en las casas de los docentes. Entonces, como nunca lo habíamos visto, nuestro correo está lleno de ese tipo de preguntas. Por lo tanto, ya es una evidencia de que el interés tanto de los practicantes como de los docentes ha ido creciendo en cuanto a la práctica de esta disciplina, ahora de manera virtual. Yo me imagino que esto también tiene que ver porque las personas en casa quizás puedan tener un poquito más de tiempo libre, quieran utilizar más ese tiempo en casa para mantenerse físicamente activos, como lo comentábamos al principio de la entrevista, para poder practicar una disciplina. Muchos lo ven como un deporte, quizás sobre todo en espacios más pequeños, más reducidos. ¿Hay, por ejemplo, alguna disciplina más demandada que otra? Porque, por ejemplo, las más populares, las que uno conoce cuando va caminando en la calle, las distintas escuelas de yoga son el Ashtanga o el Bikram, también está el Kundalini. No sé si hay alguna recomendación para quienes, por ejemplo, estén interesados en practicar yoga en su casa, si hay alguna disciplina o una rama del yoga que sea más recomendable considerando estas limitantes como el espacio, los elementos que se necesitan para practicar yoga también. Perfecto, Nicolás. Efectivamente, como te comentaba, desde que comenzó la pandemia, muchas personas empezaron a practicar deporte en su casa y lo mostraban en las redes sociales. Por ejemplo, estoy encerrado, pero además haciendo esta actividad. Algunos cocinaron, otros hicieron deporte, otros empezaron a hacer manualidades, Así es. etcétera. Otros ordenaron su casa, por fin. Entonces, Yo dentro de fui uno todas de las esos, debo actividades, decirlo. ¿cómo, Nicolás? Yo fui una de esas personas que aprovechó de ordenar la casa un poquito. Claro. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en aquellas personas que decidieron hacer actividad física. Entonces, empezó a aparecer este nuevo comportamiento de las personas que es hacer actividad física dentro de su casa, porque uno está acostumbrado a ver a la gente ya salir a correr, porque antes no se veía tanto, andar en bicicleta, practicar deporte libremente. Cada vez ha sido más personas que se suman a la actividad física. Tenemos que saber que el yoga es considerado una actividad física por el Ministerio del Deporte en Chile. Es uno de los deportes que se puede practicar. Entonces, la práctica de esta disciplina, como no requiere tanto espacio, ha sido una de las más practicadas en estos momentos de que estamos por comuna, estamos más encerrados que otros. Entonces, muchas personas han decidido tomar esta disciplina para empezar a desarrollarla en su tiempo libre o con su familia en su casa. ¿Por qué? Porque los implementos que se necesitan no son tantos. Solo se necesita un lugar, más o menos de 1 metro cuadrado, para poder hacer determinado ejercicio y estar en calma. ¿Por qué digo una a la otra? Porque dependiendo del estilo de yoga que una persona decida practicar, en ocasiones va a requerir un poco más de espacio para moverse o en ocasiones solo estar sentada en un proceso de concentración o meditación o respirando. Entonces tomo eso como nexo para responder tu pregunta con respecto a lo que nosotros en Chile llamamos los tipos de yoga, que de manera técnica eso debe ser llamado como los distintos estilos que existen para practicar yoga. Entonces ahí están los que tú comentabas, como el Bikram, el yoga integral, el Hatha Yoga, el Ashtanga Vinyasa, el mismo Vinyasa Yoga, el Yoga Flow, etc. Todos estos estilos que existen, algunos son más exigentes que otros a nivel físico, otros con respecto al nivel de capacidad de respiración, capacidad pulmonar. Entonces, no existe uno, por decirlo de alguna manera, que sea más fácil que otros. Todo va a depender de la calidad de docente que dicte esa clase, independiente que esa clase sea de exigencia física. Y es por ello, y ahí es donde entra la importancia de esta asociación, es que los docentes que están registrados son docentes profesionales, porque tenemos que saber que en todas las disciplinas hay personas que estudian formalmente, hay personas que se autoeducan por internet, etcétera, y hay personas que son amateurs. Entonces, es por ello que es importante que las personas que quieren practicar yoga en su casa lo hagan con docentes
profesionales del área, independiente del estilo que ese docente practique, como por ejemplo un docente de Ashtanga Vinyasa o un docente de yoga integral o un docente de Kundalini Yoga. Lo importante es que ese docente sea un profesional de su área, más allá de que sea fácil o no para la persona practicarlo, porque el docente profesional es el que va a saber adaptar su práctica a todo su público. Cristian, pero por ejemplo, si bien el estilo no influye tanto, porque cada uno tiene su nivel de exigencia, lo importante tú dices que tiene que ser con la asesoría de un profesional, con un profesor de yoga. Pero el acceso a los profesores muchas veces se ha visto limitado, obviamente por la pandemia, a clases en Internet, a, por ejemplo, live en Instagram, en Facebook, en otras redes sociales. ¿Se puede lograr un nivel de avance mediante esta instancia digital? ¿O netamente se logra con clases presenciales, con el profesor ahí enseñándote a hacer una buena postura, a mantener una buena respiración? O se puede lograr, por ejemplo, mejorar cada día la práctica del yoga solo con esta instancia digital? Perfecto, Nicolás. Es importante saber que la práctica profesional del yoga siempre tiene como figura al docente, es decir, el que instruye. Pues es importante esa figura. Y por eso no es tan recomendable seguir videos libres de Internet, porque esa figura que tenemos ahí no sabemos si es un profesional o si es solo un youtuber que busca seguidores. No sabemos si las técnicas que enseña o que está mostrando son técnicas de yoga o son técnicas integradas de otras disciplinas a esta clase que está mostrando para tener más seguidores. Entonces, por ello es importante que la persona que quiera practicar yoga de manera segura, sin poner en riesgo su integridad física, independiente que esté en su hogar o en una sala, lo haga con un docente que está calificado para ello. Entonces, con respecto a si logramos o no los objetivos de la práctica, tenemos que conocer los objetivos de las técnicas de yoga. Por ejemplo, vamos a ir a la técnica más famosa del yoga. La técnica más famosa en Occidente del yoga es las posturas, lo que nosotros llamamos las asanas. Las asanas o las posturas son una de cientos de técnicas que tiene esta disciplina que llamamos yoga. Una clase de yoga no necesariamente se practica con posturas, porque las posturas son solo una de tantas técnicas. Entonces, perfectamente podríamos hacer yoga sin hacer posturas. Pero vamos a hacer el ejemplo que yo te comento con las posturas. Para practicar las posturas de yoga, que son las más famosas, las técnicas más famosas, es necesario saber el objetivo que tiene la postura. El gran objetivo que tienen las posturas de yoga, y esto es lo que nos saca la carga a los docentes y a los practicantes, es simplemente que tu cuerpo realice posturas que no está habituado a hacer. Porque en la vida cotidiana nosotros tenemos posturas. Claro. Como por ejemplo, estar acostado es una postura de yoga. Estar acostado boca arriba o boca abajo. Estar sentado también es una postura. Estar de lado, por ejemplo, cuando uno iba a la playa, también es una postura. Entonces, lo que aprendemos con esta disciplina es llevar nuestro cuerpo a distintas posturas para poder estimular grupos musculares diferentes a los que estimulamos con nuestras posturas diarias. Lo mismo con los órganos y lo mismo con el sistema circulatorio, por ejemplo. Entonces, para poder practicar las técnicas, es necesario conocer el objetivo de esas técnicas. Y no hay mayor objetivo en las posturas que estimular nuestro cuerpo de manera distinta. Yo jamás voy a olvidar una enseñanza que me dio una maestra una vez, que conocí en Argentina, que cuando uno realiza posturas, lo que hacemos con el cuerpo es hacer una hamburguesa. Cuando uno hace una hamburguesa en la casa, uno toma la bolita y la empana por todos lados. Entonces, eso estamos haciendo con nuestro cuerpo, moviéndolo en todos sus lados posibles para poder estimularlo y que finalmente nuestro cuerpo pueda tener mayor control sobre su musculatura o nosotros tengamos mayor control sobre nuestra musculatura, sobre nuestro sistema respiratorio, poder estimular la circulación sanguínea, moviendo el cuerpo para arriba, para abajo, parándonos así, parándonos de otra manera, etc. Entonces, conociendo ese objetivo, que es simplemente la estimulación del cuerpo en distintas posturas, perfectamente, si tengo la guía correcta de un profesional, voy a lograr el objetivo de esta técnica. No de la clase, sino que el objetivo de la técnica.
Lo Perfecto. mismo ocurre, ahora haciendo el ejemplo con la respiración. Si conozco el objetivo de la técnica, voy a poder enseñarle a mis alumnos, independiente que me demore una clase o 2 clases o 3 clases, el objetivo de ello, que no se da explicándolo, se da realizándolo. O sea, lo importante es siempre guiarnos por profesionales. Da lo mismo si es una clase presencial o digital. Lo importante es que la persona que nos esté enseñando a practicar este estilo de yoga sea un profesional para que obviamente el proceso sea lo más correcto posible. Esa es como la conclusión a tu parecer, Cristian. Exacto, dado que solo un profesional va a poder guiarme a mí como practicante si mi práctica es correcta o va bien encaminada o estoy cometiendo algunos errores de la vida cotidiana. Por ejemplo, es necesario que un docente nos diga cómo se debe respirar para practicar esta disciplina. No en la vida, sino que en esta disciplina se respira de una manera determinada. Eso lo puedo hacer de manera telemática o lo puedo hacer presencial. Lo importante es que la disposición de ese docente esté abierta para atender todas las solicitudes de sus alumnos y también el practicante o el alumno esté dispuesto a aprender de una manera diferente, en este caso, la vía telemática. No hay una gran diferenciación entre la instrucción del docente de manera presencial y la instrucción del docente vía virtual. Tenemos que considerar que el yoga llegó a Occidente o a América a finales de, o a principios de 1900. Y en esos años ya habían cursos de yoga de manera por correo. ¿Te acuerdas tú que habían hartos Así cursos que es. eran por correo? Sí. Eso existió. Es decir, muchas personas en esos años se formaron en esta disciplina por correo. Y no por correo electrónico, por correo escrito. Ujú. Entonces podemos decir nosotros, bueno, si hay una diferencia, ¿por qué? Por el entorno, porque ahora estoy en una clase, el profesor me está corrigiendo, etcétera. Sin embargo, tenemos que ir siempre al objetivo de la técnica. El objetivo de la técnica es lo que va a marcar si es pertinente o no hacerlo de manera presencial o de manera telemática. Entonces hay técnicas que no se enseñan, ni de manera presencial ni de manera telemática, porque pueden presentar un riesgo para las personas. Por ejemplo, un docente profesional, dentro de su formación, aprende que a pesar de que existen muchas posturas, no todas ellas se enseñan en una clase práctica de yoga, porque no sabemos, porque no somos médicos ni kinesiólogos muchos, para poder comprender la conformación del cuerpo o la evolución del cuerpo de cada uno de mis alumnos. Algunos pueden tener problemas en las cervicales, otros problemas en la zona lumbar, etc. Entonces no los puedo exponer a posturas complejas, por ejemplo. Y esto llevado a todas las otras técnicas, como la respiración o la relajación. Entonces, por ello, siempre lo trascendente es que en práctica esto es supervisada por un profesional. En la actualidad, como empezamos a hacer videos, todos los docentes empiezan a hacer videos para subir a sus redes sociales y promocionarlo, generamos la instancia de que cada docente publique que este video es solo referencial. Es decir, que se busque la autoría de un docente certificado profesional para que me guíe. Sobre todo porque se volvieron masivos estos videos rápidos. ¿Has visto? Que la gente hace una secuencia de posturas, pero de manera rápida. Entonces es necesario acotar que ese video está acelerado y que no se recomienda hacerlo a esa velocidad, sino que hay que buscar un docente que me pueda guiar. Cristian, y por ejemplo, ya, yo decido hacer yoga, elijo un estilo de yoga. Tú explicabas que no se necesitan muchos elementos, pero hemos visto, por ejemplo, gente que utiliza mat, otras personas que utilizan una especie de cubos o de rectángulos para practicar ciertas posturas, ciertas ashtangas, asanas, perdón, no es ashtanga, asanas. ¿Cuál es la recomendación para las personas que están iniciándose en el yoga respecto a esto? ¿Es necesario, por ejemplo, comprar un mat? Y si este mat, ¿de qué grosor tiene que ser? Porque en el mercado vemos que hay distintos grosores en el mercado, a la venta. ¿Cuál es la recomendación entonces para las personas que se quieran iniciar en el mundo del yoga dentro de su hogar, por decirlo así? Perfecto, Nicolás. Vamos a hablar ahora de los materiales pertinentes, que uno puede ver en las fotos, puede ver en las redes sociales, o que uno ya conocía de antes por las prácticas que uno alcanzó a ir o ver. Entonces, primero tenemos que saber que para practicar yoga
Va a depender la técnica que yo esté practicando para evaluar si necesito o no necesito materiales. Porque si yo quiero practicar solo la técnica de la respiración, no, solo necesito una silla, o sentarme en el suelo, o un cojín. Ahora, vamos a la técnica más famosa, que son las posturas. Y ahí ya estamos hablando de elementos que podrían facilitar o dificultar en otros casos mi práctica de posturas. Entonces, con respecto al mat, es importante aclarar que el mat pasó a llamarse de yoga con el tiempo, porque el mat era un implemento de pilates. Ah, perfecto. Y empezó a ser usado en Estados Unidos en la década de los 80 para practicar yoga, porque era una esterilla fácil de ocupar y que no ocupaba más de 1,5 metros para cada persona. Es una forma de masificar la práctica en un gimnasio, por ejemplo. Y luego ya pasó a llamarse la colchoneta de yoga o el mat de yoga. O sea, no hay una diferencia entre el mat de pilates y el mat de yoga en ese sentido. Exacto. Los implementos para practicar yoga son simplemente mi disposición a realizar actividad física y mental. ¿Por qué? Porque en una clase de yoga también hay ejercicios mentales, como la concentración o el silencio. Entonces no es un requisito practicar con una colchoneta. Estando con o sin colchoneta, el objetivo, por ejemplo, de una postura se logra de igual manera. Entonces yo solo requiero un espacio tranquilo con una alfombra, por ejemplo, obviamente tiene que estar libre de polvo para no entorpecer la respiración, para poder practicar los ejercicios. La colchoneta siempre ha sido un implemento personal, es decir, que nos aísla del suelo y además de no compartir el sudor con otros practicantes. Hay casos de escuelas profesionales de yoga donde no se ocupa de colchoneta, sino que el suelo completo es un gran tatami, como los de karate, porque eso permite mayor movilidad. En la actualidad, la colchoneta de yoga impide que la persona explore todas las posibilidades que tiene de movimiento y de posturas con su cuerpo. Entonces, solo se asocia a ciertas prácticas que son lineales. Sin embargo, es un implemento conocido. Entonces, si las personas quieren adquirir alguno, va a depender del estado de sus articulaciones si van a tener que comprar uno delgado, uno simple o uno más grueso. Por ejemplo, es recomendado para las personas de tercera edad que tienen problemas en las rodillas o en los deditos de las manos por la artrosis o la artritis, que su colchoneta sea un poco más gruesa porque le va a brindar mayor confort al apoyarse, al soportar su propio peso. Con estilos de yoga más dinámicos, no es tan recomendable las colchonetas muy gruesas ni muy blandas, porque va a impedir realizar los movimientos que son dinámicos. Entonces la colchoneta no cumple un rol primordial a la hora de practicar yoga. Solo es un implemento que nos va a aislar del suelo y nos va a posibilitar quizá adquirir mayor adherencia con respecto a soportar algunas posturas. Buenísimo. Otro elemento... perdón, continúa. Sí, yo te interrumpí. Otros elementos que podemos ver en la práctica de yoga son las pelotas de pilates, que comúnmente se ve replicado en el yoga con personas en gestación. Sí. Que es un elemento sacado del pilate y que se puede ocupar en esta disciplina para sentarse, para hacer ciertos estiramientos de costado, etcétera, para ayudarse en el equilibrio. Pero no es un requisito. Eso es importante. Ningún implemento que yo vea con el nombre, con el adjetivo de yoga, es un requisito para practicar yoga. Importante destacar ese punto, Cristian. Entonces, todas las personas que quieran comenzar en el mundo del yoga, en este deporte, como tú nos comentabas, no es necesario ni colchonetas, ni pelotas, ni balones. Lo importante es la disposición de cada una de las personas que quieran sumarse a esta práctica. Tenemos varias preguntas, Cristian, todavía ahí en el tintero que queremos hacerte respecto al yoga y cómo ha también aumentado su práctica durante la crisis sanitaria. Pero ahora tenemos que saludar a nuestros amigos de Diatec porque los videos interactivos, las cápsulas educativas e infografías son solo algunos de los recursos que Diatec tiene para ti. ¿Saben que la interacción y el aprendizaje de los alumnos es fundamental para desarrollar una buena base de enseñanza? Es por eso que en Diatec serán tu mejor aliado en la creación de recursos de aprendizaje online. No solo gestionarán la creación de contenido en variados formatos digitales,
sino también te ayudarán a desarrollar una plataforma web personalizada y con un soporte técnico continuo. Conoce sus opciones y amplía tus posibilidades en www.diatec.cl. Ahí está todo el detalle de los servicios que entrega Diatec, o una empresa que obviamente tiene prestigio y trayectoria en el desarrollo de plataformas web, de capacitación también de profesionales y otras alternativas para los que estén interesados en este ámbito. Nosotros hacemos una pausa musical, nos vamos a la siguiente canción en este capítulo de Tarea de Tecnología, y a la vuelta continuamos hablando sobre el yoga acá en divoxradio.com. No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos divoxradio.com.